la carta del apóstol Pablo a los Colosenses, capítulo 2. Dios mediante, hoy terminaremos el capítulo 2 de esta carta y bueno, veremos cuál es el consejo del Señor para nosotros a través de estos escritos, ¿no? de las cartas del apóstol Pablo a la iglesia en Colosas y bueno. Yo creo que todos ubicamos lo que son los monjes tibetanos ascetas, unos de como una túnica naranja, ¿verdad? Pelones. Ellos generalmente nosotros los ubicamos como personas espirituales, ¿sí o no? Personas espirituales que viven una vida de renuncia a los placeres mundanos y a la autodisciplina. O sea, viven con mucha autodisciplina, con el propósito de alcanzar una iluminación, una liberación y los estatutos y lo que marquen sus lineamientos, ¿no? Creo que es el budismo y cosas raras, ¿no? De esas. Bueno, estos hombres se despojan de comodidades mundanas, ¿sí? Y se dedican a prácticas rigurosas. Unos son ermitaños, ¿no? Se van a las montañas allá a hacer sus meditaciones. También practican el ayuno, meditación prolongada y renuncia a los placeres sensuales, placeres sensoriales. ¿Ok? Algunas de las características es que estos monjes... sí, apágalo si gustas, aprendiste. Sí. ¿Está bien con eso? Gracias, sí. Algunas características de estos monjes es que se desapegan de las posesiones materiales, de las relaciones personales, es decir, no quieren ninguna distracción, no quieren que nada les robe el momento, ¿no? de meditación y su contemplación. También se despegan del mundo exterior para enfocarse en su práctica espiritual, que nada los distraiga. Siguen un riguroso régimen de estas prácticas y hay lineamientos que tienen que seguir para ir alcanzando niveles, ¿no? Les decía, incluyen contemplación, lectura de sus escritos, todo un montón de cosas, ¿no? El objetivo principal de esa vida, les decía, es alcanzar la iluminación y la liberación, escuche, de un ciclo de sufrimiento. Hay algo que se llama dualismo filosófico, es que la carne es mala, el espíritu es bueno. Entonces, entre más pueda desprenderme y someter a la carne, mayor voy a tener voy a librarme de ese sufrimiento que acarrea la carne. La vida ascética de estos monjes, para ellos, para sus seguidores, es un camino que es desafiante, ¿sí? Dentro de sus lineamientos dicen que es un camino donde se desarrolla un profundo crecimiento espiritual, transformación personal y que además que es algo propio, pues buscan que otros también lo hagan, ¿no? Y lo sigan practicando esto. Y bueno, la cuestión, hermanos, es que con toda esta vida austera, con esta vida de introspección, usted no se distraiga, los niños son niños. Usted concéntrese aquí. No están exentos de escándalos de índole sexual, de índoles económicas. Incluso su mayor representante ha estado envuelto en cosas, y en videos y escándalos. Entonces, ¿qué pasa, no? Se tiene que ir otros 20 años a la montaña más alta para poder deshacerse de eso. Bueno, la intención primaria no es exponer la vida de los monjes ascetas, ¿no? Porque ¿cuántos saben que en todos lados se cuecen habas? ¿No? En el mundo cristiano tenemos también quienes pueden ser de repente representantes de doctrinas fundamentales y conservadoras y de repente hay escándalos también, ¿no? Entonces no es el propósito, pero sí demostrar lo que dice el apóstol Pablo ahí en
segundo capítulo de Colosenses, aunque vamos a estudiar desde el versículo 20 al 23. El 23, por favor, ponga sus ojos sobre el versículo 23. Porque habla acerca de estas cosas el apóstol Pablo. ¿Ya estamos ahí? Dice así, dice, tales cosas, es decir, las del 21 y 22, dice, tales cosas tienen a la verdad apariencia de sabiduría en una religión humana. Dice, en la humillación de sí mismo, dice, y en el trato severo del cuerpo. Lo describe, ¿no? Perfectamente. Dice, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Por más ermitaño que pueda ser, alejado de la falsa sociedad, tienes dentro de ti a tu peor enemigo. ¿Sí o no? Entonces, bueno, es lo que va a tratar el apóstol Pablo. Es como va a cerrar el capítulo. Es como ahora va a poner a Cristo como superior a esa forma de vida ascética. El título del mensaje es Cristo superior al ascetismo, ¿okay? Para los que anotan. Pero antes de entrar, ¿me acompañan a orar, por favor? Oramos. Amado Dios, te damos gracias nuevamente por la oportunidad que tenemos de sentarnos, Señor, a los pies de tu palabra, sentarnos a tus pies y esperar el consejo de ella, no de un hombre, no de ideas, sino el consejo de tu palabra. Te ruego que tú nos hables, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones, en nuestras mentes, Señor, y a pesar del calor, a pesar de distracciones, podamos concentrarnos y podamos poner nuestro corazón atento a lo que tú tienes para esta tarde. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Como concepto, hermanos, de ascetismo o monasticismo, todos conocemos, ¿no? Los monjes, las monjas, una vida austera, ¿no? Como concepto, esta palabra se deriva de una palabra en griego que significa ejercicio y se refiere a un sistema de disciplina espiritual cuya preocupación principal es la renunciación del mundo y la carne como parte de la gran lucha contra el diablo. Ha tomado diferentes formas, pero la tradición principal se caracteriza por 3 tipos de ascetismo, ¿no? De doctrinas. Número 1, la pobreza, castidad y la obediencia rigurosa. La pobreza es el abandono de los bienes del mundo, la castidad es la denegación de los placeres de la carne y la obediencia es la sumisión espiritual al director o a un reglamento de vida cuyo propósito es el de guiar al alma en su viaje ascendente hacia la presencia de Dios. Definición, nada más, ¿no? El ascetismo ya se practicaba en tiempos bíblicos. De hecho, muchos de los ermitaños, muchas de esas personas tomaban como referencia o como apoyo la tentación del Señor Jesús en el desierto. Es que allá es donde creces espiritualmente, ¿no? El Señor Jesús estuvo en el desierto. Bueno, estas formas fueron consideradas modelos cristianos de alta espiritualidad y de alta piedad. El desierto fue el lugar escogido para la vida ascética. Hacia el 250 después de Cristo, ermitaños, eso significa moradores del desierto, ermitaños, básicamente. Dice que vivían en cuevas vivían en cuevas de Egipto central. Imagínense, ¿no? Mientras la sociedad estaba desarrollándose, acá, ¿no? En una cueva ahí filtrando agua con un trapito, ¿no? Y, no sé, ahora las generaciones como que ven eso como algo wow. Un sistema de filtración UV ya, ¿no? Pero bueno. Este movimiento se extendió. O sea, todavía, si ustedes recuerdan, en el tiempo de la Reforma, Martín Lutero era un monje ascético y casi moría en sus prácticas de buscar ser más piadoso, de buscar la justificación. Y bueno, hasta que fue iluminado, no por esa vida, sino por la palabra de Dios. El justo por la fe vivirá. Entonces, ese movimiento, digo, se extendió porque padres de la iglesia lo practicaron, como Basilio de Cesarea, por Jerónimo, alguien muy mencionado. Entonces,
Hermanos, los textos que estudiaremos esta mañana, en esos textos, el apóstol Pablo va a asestar el último golpe en su refutación hacia la herejía colosense. ¿Qué era? Sí reconocían a Cristo, sí reconocían su sacrificio, pero ellos buscaban como los monjes tibetanos, una iluminación superior, una piedad superior. ¿Recuerdan la plenitud, el pleroma? Buscaban eso, pero no a través de someterse a Cristo, a su señorío, sino de practicar cosas como en el judaísmo se practicaba, pero también como en las religiones paganas se practicaban. Entonces va a dar el último golpe a esta herejía, porque lo más seguro, y por la morfología de los verbos, es que creyentes ya habían sido engañados de vivir una vida en la que sí Cristo, pero por este camino es más fácil y es más piadoso, cuando no es así. No dejen que los engañen, no dejen que los juzguen, ¿no? Es lo que hemos estado predicando. Entonces, por favor, acompáñenme al versículo 20, desde el versículo 20, y vamos a ir desglosando el versículo 20, 21 y 22 es parte de un solo argumento del apóstol Pablo. Lo vamos a leer y luego lo vamos a desglosar, ¿ok? Dice así, versículo 20, dice: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, y yo pongo una pregunta, dice, ¿por qué, como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques? Paréntesis, dice, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a parecer con el uso. Dice, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Y la primera frase con la que el apóstol Pablo abre esta última parte de la refutación a la herejía colosense es lo que vimos en el versículo 23 del capítulo 1, una oración condicional de primera clase. No tiene que aprendérsela esa de memoria, pero es importante porque no está poniendo en duda el apóstol Pablo si es que murieron con Cristo. No, de hecho, la oración como está compuesta es que es una afirmación, es una figura que se usa para afirmar algo. Es decir, podríamos leerlo, ustedes murieron con Cristo. Ustedes murieron con Cristo, no está condicionándolo, sino realmente ustedes murieron con Cristo. Y ahora, ¿por qué? ¿Por qué entonces se someten? Porque aún si vivierais en el mundo, dice, os sometéis a preceptos tales como, y los que describen, ¿no? O sea, ustedes son de una clase diferente. Ustedes ya no tienen por qué someterse a eso. Y para explicarlo, el apóstol Pablo lo hizo en el capítulo 6 de Romanos. Por favor, vaya ahí. Capítulo 6 de Romanos. De hecho, en su Biblia quizás tenga un subtítulo que diga muertos al pecado. ¿Listos? Bien. Capítulo 6, versículo 1. Dice, ¿qué diremos entonces? ¿Continuaremos en pecado para que la gracia abunde? Son preguntas retóricas, ¿no? Por supuesto que no. De ningún modo. Nosotros que hemos muerto al pecado, vean, es un hecho consumado. No es una posible cosa que pueda suceder. Ustedes ya han muerto al pecado. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Dice, por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Versículo 5, porque si hemos sido unidos a él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. Y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con él. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, no volverá a morir, ya la muerte no tiene dominio sobre él. Porque por cuanto él murió al pecado de una vez para siempre,
pero en cuanto vive, vive para Dios. Así también vosotros, consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Esa es la identidad de todo aquel que es un creyente, de todo aquel que ha muerto con Cristo. Es decir, no hay una posibilidad de retroceso. No hay una posibilidad de que Cristo vuelva a morir. ¿Se fijan? Ese versículo 9, no volverá a morir. Ya la muerte no tiene dominio sobre él. Esa es nuestra identificación con él. Entonces, por eso es que la oración es un énfasis en algo real. Nosotros hemos muerto con Cristo, y no solamente es una frase, hermanos, es una forma de vida. Es la novedad de vida de la que habla ahí en el versículo 4, al final, dice, para que así también nosotros andemos en novedad de vida. ¿Me explico? No podemos ser de las Chivas y de la América. Los de las Chivas tienen un destino fatal, ¿no? Y los de la América también, porque yo no soy americanista, pero no podemos estar en dos bandos, ¿no? Somos de Cristo. ¿Ok? Entonces, por eso es que lanza esta pregunta. Ahí regresa a Colosenses. Entonces, si ustedes tienen esa identidad, si ustedes están identificados con Cristo, dice, ahora también nos dice a qué han muerto. Sí, al pecado, ¿verdad? Pero vean que dice a los principios elementales del mundo. Y bueno, eso es una palabra difícil, tiene muchos matices. En diferentes versiones, por ejemplo, en alguna dice los rudimentos del mundo, en otras versiones dice los principios de este mundo, en otra dice los poderes espirituales de este mundo, los elementos del mundo. La realidad es que en Cristo hemos muerto a todo eso. Antes, cuando estábamos en pecado, ¿quién era nuestro padre? El diablo. Y estábamos bajo el dominio de las huestes. Bueno, Dios tiene misericordia, ¿no? Pero estábamos bajo ese dominio, pero ahora ya no. Y la pregunta del apóstol Pablo, entonces, ¿por qué se someten a esas cosas otra vez? No tiene sentido, como decíamos hace 2 enseñanzas. Qué necio es abrazarse de las sombras que anunciaban la victoria de Cristo, ¿no? Sus obras. Entonces, hemos muerto a eso. Y dice un comentarista, James Stewart, dice al respecto de esta vida de la que Dios nos ha sacado, dice, el pecado no fue algo que el hombre hizo, fue algo que tomó posesión de él, como un señor, ¿sí? Quienes no han puesto su confianza en Cristo, quien Cristo no es su Señor, el pecado se enseñorea del tal, ¿no? Dice, fue algo que tomó posesión de él, dice, algo que el hombre era, o sea, pecador, dice, algo que lo convirtió en un enemigo declarado del Dios que lo amaba. Dice, acarreó penas externas, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, ¿no? El pecado trae estas cosas. Pero aún, dice, más aterradoras que estas fueron los resultados internos. Atormentó la conciencia. Oh hombre miserable que soy, ¿no? Decían algunos. Se llevó la voluntad a una desdichada esclavitud. El apóstol Pablo diciendo ahí en Romanos, dice, lo bueno que quiero hacer no lo hago, pero lo que no quiero eso hago. ¿Cómo se había enseñoreado? Destruyó la comunión con Dios. El hombre fue separado sin Dios en el mundo. Y además de eso, endureció el corazón, cegó el juicio y pervirtió los sentidos morales. Romanos 1, 2 y 3 nos habla de eso. Dice, Dios los entregó a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Es decir, el pecado destruyó la vida misma, porque la paga del pecado es muerte. Y el Señor nos rescató de ahí. Entonces, por eso es tan alarmante que los creyentes vuelvan a poner la confianza en cosas que son los principios elementales del mundo, o que se sometan otra vez a las huestes de este mundo que antes los gobernaban. ¿Ustedes qué piensan? O sea, es nocivo, ¿no?
En Gálatas 2, 18 y 21, el apóstol Pablo también da una explicación de todo esto, engloba todo esto en esos 4 versos. Gálatas 2, 18, 21 dice, porque si yo reedifico lo que en otro tiempo destruí, yo mismo resulto transgresor. O sea, si vuelvo a esas prácticas, pues mediante la ley, yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Versículo 20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. 21, no hago nula la gracia de Dios, dice, porque si la justicia viene por medio de la ley, es decir, cosas de las que ya les dijo, no se dejen engañar, entonces Cristo murió en vano. Si necesitamos cosas aparte de la gracia, Cristo murió en vano. Es una herejía, es un error fatal en la vida de los creyentes. Por eso ese énfasis en repetidas ocasiones de alejarse de las prácticas legalistas, alejarse de pensar que podemos completar o completar nuestra salvación, ¿no? Dice esa segunda parte del verso, regresando a Colosenses, dice, ¿por qué como si aún vivieres en el mundo sometéis a preceptos tales como? Y nos va a dar enseguida la lista, ¿no? Es decir, estos hermanos ya habían aceptado las opiniones y los argumentos de esos falsos maestros. De hecho, oye, pues sí, es que sí. Oye, pues sí tienes razón. Que sí suena convincente eso que me dices. Olvidándose de todo lo que había pasado antes, ¿no? Ellos habían recibido los beneficios, fíjense, de la reconciliación. Nosotros no hicimos la reconciliación con Dios. Cristo, Dios se reconcilió con los hombres. Él abrió la puerta. O sea, Dios hizo todo. ¿Y cómo nosotros buscaríamos o cómo ellos buscarían buscar otras formas de llegar? O sea, es ridículo, ¿no? Y de hecho, los argumentos que usa el apóstol Pablo, hermanos, son en forma de ridiculizar los argumentos de los falsos maestros. Por eso va a dar esta lista, ¿no? Dice preceptos tales como no manipules, ni gustes, ni toques. Y en algunas Biblias se lee no manejes. Y yo estoy de acuerdo con el apóstol Pablo que algunas personas no deberían de manejar, ¿eh? No quiero ser un chiste machista tampoco. Pero bueno, es que si tocas eso, si manipulas tal, te va a caer la maldición, hermano. ¿No? Si bebes ese café que se tomó Esteban, no, malísimo. Y está buenísimo, ¿no? O no toques. Y también esto pudiera ser, hermanos, en un sentido, en una índole sexual, ¿no? Porque recuerden que el apóstol Pablo allá en Corintios dijo, es bueno que el hombre no toque mujer. Ahí está, ahí dice que es bueno que el hombre no toque mujer. Pero se fijan, ¿no? Pero no es lo que quiere decir. O sea, sería bueno que se quede soltero, pero ¿para qué? Para que se dedique al Señor. No por un acto que te va a hacer más espiritual o más piadoso. Entonces, también en el Antiguo Testamento con los judíos, pues había ciertas reglas. Por ejemplo, ¿qué pasaba si tocabas a un muerto? Pues te caía la maldición, ¿no? Y muchas cosas, hermanos. Pero esto, vean, o sea, tomar todas esas cosas y mezclarlas y hacer un cóctel, y luego cuestiones del paganismo, de modo de que habían puesto instrucciones, ¿no? De que tenía que ser a tal hora el sacrificio, de que no deberías de tocar un trapo rojo, tenía que ser blanco. Perdón por la palabra que voy a usar, no es una grosería, pero eso son estupideces. Yo creo que están de acuerdo conmigo. O sea, porque bebo tal cosa, soy más piadoso que otro. Es como si dijéramos que nosotros somos más piadosos que las iglesias que tienen aire acondicionado, ¿no? O sea, ¿creen que eso nos hace más piadosos a nosotros? Pues, ¿o más mundanos a ellos? Yo creo que solamente si dices, si mi decisión está basada en mi comodidad, de, mira, predican un falso evangelio,
pero no hace calor. Pero está bien a gusto y las sillas están acoginadas. Ya en la casa leo yo, ¿no? Ya en la casa, como al contrario, ustedes me entienden, ¿no? Entonces, no manipules, no gustes, ni toques cosas que solamente son cuestiones externas, ¿no? Cuestiones externas. Les decía acerca de las cuestiones de índole sexual. 1 Timoteo 4:3, el apóstol Pablo diciéndole a Timoteo que llegaría ese tiempo. Dice que algunos, prohibirán casarse. Y mandando abstenerse de alimentos que Dios ha creado para que con acción de gracias participen de ellos los que creen y han conocido la verdad. Entonces podemos manipular, podemos manejar, tengan libertad, con licencia y bien. Podemos beber y no es, ustedes me entienden, ¿verdad? No estoy dando, no, el pastor dijo un 48 llegando a la casa, al calor, porque dijo que no había problema. No tiene que ver, ¿verdad? ¿Me entienden? Pero hay una libertad, hermanos. Hay una libertad que estaba siendo coartada para establecer un nuevo camino que nos llevara a ser personas más espirituales. ¿Cómo la ven? Más allá de una vida limitada y austera, que era la que proponían, este proponer de no manejes, no toques, no bebas, no pruebes, eran una forma de culto. Eran preparaciones, porque es lo que predicó José Luis la semana pasada, que adoraban ángeles, ¿recuerdan? Pero había que preparar cosas, ¿no? ¿Qué cantos le gustan a los ángeles que cantemos? Y no, este sí le gusta, este no. Y esta bebida, ¿no? Y métele más tonayan ahí a la bebida, porque así está más intensa el ritual místico, ¿no? Las prácticas, tales prácticas, por supuesto que tienen que ser condenadas, porque más allá de restricciones que, miren, podemos restringirnos de comer ciertos alimentos, ¿sí o no? Hasta a lo mejor y nos estaría bien, ¿verdad? No quiero hablar de la Coca-Cola, pero está buena y en el refrigerador hay unas y están bien frías. Y no quiero antojarlos, hermanos, pero si no la tomamos, nos va a hacer más bien que tomárnoslas aunque esté fría, así helada, que la mano te quema, ¿no? Estaría bien incluso no tocar ciertas cosas, ¿sí? Y no probar ciertas cosas, todo eso. Pero si el objetivo es que con eso nosotros adoremos a cosas, en el caso del culto a los ángeles, pues el apóstol Pablo tiene razón en condenar esas prácticas, ¿no? Y en el sentido que las escribe, es casi como que se está mofando. Sí, pues ahí te dicen que no pruebes y te dan un montón de reglas de sí y no. ¿Y eso qué? ¿No? ¿Y eso en qué beneficia? Entonces, luego sigue diciendo el versículo 22, o vamos al 22 por favor. Y hace un paréntesis, ¿no? De estas cosas, de esta lista de cosas, dice, todas estas, las cuales, dice, se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, es decir, son perecederas. Si te lo comes o no, al final, de hecho, miren, Mateo 15:17, el Señor Jesús le dice esto a la gente que estaba ahí con él, ¿no? Dice, ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? En algunas versiones dice, va a la letrina. O sea, es que eso no se debe comer. Va al estómago y a la letrina. ¿Qué? O sea, eso es perecedero. Entonces, el énfasis es que ninguna de esas cosas iba a perfeccionar, ¿no? Ninguna de esas cosas, incluso las dietéticas, iban a mejorar a las personas moral o espiritualmente. O sea, les tenía que quedar claro, porque se fijan que no es la primera vez que toca este asunto de la cuestión dietética. Esto no va a ser más piadoso a nadie. Así que si te tomas una coca, gloria a Dios. Y si no te la tomas, pues también.
¿no? Cada quien, ¿no? Su religión, decía el pastor Raúl, ¿no? Eso no te hace más espiritual o menos espiritual. 1 Corintios 6:13 dice, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos, pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, dice, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. O sea, no estamos hablando de cosas externas, eso no mejoran a nadie, eso solamente los hacen ser más orgullosos. Y es el de la coca me gusta, hermanos, porque no, yo no tomo coca, hermano. Pero, qué bueno, pero cuando lo decimos con un orgullo, es que yo sí me cuido, yo sí cuido el cuerpo del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? No, está bien, si no te gusta, no pasa nada, ¿no? ¿Sí quedó claro esa parte, no? Bien. Termina diciendo el versículo 22, después del paréntesis de que esas cosas son perecederas, dice, según, y es una pregunta, ¿no? Recuerden, dice, según los preceptos y enseñanzas de los hombres, Dios ya había tocado este asunto allá con Isaías. Dice en Isaías 29:13, este asunto de mandamientos de hombre, al final todas estas cosas, hermanos, solo se resumen en eso, mandamientos de hombres. Isaías 29:13 dice, dijo el Señor, ni fue profeta, ni fue el pastor, no, el Señor. Dijo el Señor, entonces el Señor, por cuanto este pueblo se me acerca con sus palabras, dice, y me honra con sus labios, pero aleja de mí su corazón. Y su veneración, dice, hacia mí es solo una tradición aprendida de memoria. O sea, sin la pretensión de acercarnos a Dios con mandamientos de hombres, con reglas. No es que la predicación, yo estoy de acuerdo con esta parte, ¿ok? Es que si no tienes corbata cuando vas a predicar, traje, entonces la predicación no es ortodoxa. Particularmente me gustaría hacerlo, pero ya no estuviera parado, ¿no? Ya estuviera tirado ahí, ¿no? Con un golpe de calor. Pero creo que está bien, de una forma elegante, de una forma, no sé, presentarse y predicar la palabra, ¿no? Eso no le va a dar más poder al predicador, ni va a ser más piadosa la predicación, simplemente va a ser más formal. Pero bueno, cierro paréntesis. Mandamientos solamente de hombres, ¿no? Entonces, el Señor Jesús también condenó eso mismo, ¿no? Trayendo a Isaías, refiriéndole a los fariseos, que ellos habían traído con las tradiciones, habían agregado a los mandamientos de Dios, mandamientos de hombre. ¿Recuerdan que habían agregado el hecho de que si un joven tenía recursos y sus papás estaban necesitados y en lugar de ayudarlos, él decía, se me olvidó esa palabra, ¿alguien recuerda? Es Corbán. Punto para hermana, punto. Es Corbán, entonces quedaba exento de ayudar a sus papás. Hermanos, al punto de que los papás tenían que mendigar si no tenían la posibilidad de trabajar. ¿Se imaginan que sus papás tengan que mendigar en las calles y el hijo tiene los recursos, pero como dijo es Corbán, es decir, es ofrenda a Dios, entonces estás exento y no es pecado, porque la palabra dice, honra a tu padre y a tu madre. Mandamientos de hombres, y el Señor les refiere eso y les saca la escritura, ¿no? Entonces, pues, vamos al 23. Y aquí cierra todo esto, ¿no? Y cierra toda la refutación del capítulo 2. No solamente las cuestiones ascéticas, sino las cuestiones dietéticas, las cuestiones místicas que buscaban tener una iluminación mayor. Dice el versículo 23, dice, tales cosas, dice, a la verdad, es decir, la característica de estas cosas, es, tales cosas a la verdad, tienen apariencia de sabiduría. O sea, estas cosas, su característica es que tienen una reputación de sabiduría. O sea, piensen en los monjes tibetanos, personas cultas,
¿no? Personas que han meditado tanto, que te pueden dar quizá un consejo de la vida profundo, pero dice cosas que solo tienen una reputación de sabiduría. Es decir, quizás tengan los argumentos y la erudición al alcance de que se vea, wow, ¿no? ¿Qué argumento tan profundo, ¿no? ¿Qué argumento tan sofisticado? Reputación de sabiduría, y luego dice, en una religión humana. Y esa es una palabra que acuñó el apóstol Pablo. Eso es lo que llamamos un hapax. Es una palabra que él acuñó para explicar algo. Es una sola palabra, religión humana. Básicamente lo que está diciendo, una adoración autoimpuesta, una adoración o una religión autocreada. Entonces, si yo invento una religión, pues por supuesto que yo voy a ser el proponente número uno, y todo lo que diga alrededor de esa religión, pues van a ser mis argumentos, y todo va a tener sentido, porque yo lo inventé. Entonces tiene una buena reputación, tiene reputación de sabiduría, porque es una religión que ellos crearon, es una adoración que ellos crearon. Ahora, ubicando el contexto, versículo 18 habla acerca de la adoración a los ángeles. Ellos habían inventado esta adoración a los ángeles y habían puesto el manual de los rituales que tenían que seguir para poder hacerlo. Por supuesto, con el fin de ser más espirituales y agradar a Dios. ¿No? Es como cuando, no sé, alguien se sube a una plataforma y se avienta una serie de herejías y al final dice para la honra y gloria de Dios, ¿no? O un canto que exalta al yo y no a Cristo, y al final le ponemos Dios y sangre, ¿no? Es decir, manuales y cosas dentro de una religión autocreada. Una religión hecha por uno mismo, es el sentido de la palabra. Según que lo que uno piensa que es mejor para llegar a tal punto. Es absurdo, hermanos. Dios ya estableció la forma de acercarnos a Él. No es con cosas, no es con ritos, es con un corazón entregado a Dios. Un reconocimiento de nuestra debilidad, como decía José Luis. Vengo a la Santa Cena, es que hoy no me siento digno. No, es que ni ayer, hermano, eras digno, ni antier, ni lo serás los próximos años que el Señor te dé. ¿No? Lo hacemos porque recordamos al Señor, porque lo estamos esperando. Y por supuesto que necesitamos arreglar cosas, ¿verdad? En nuestro corazón, en nuestra vida, por supuesto. Pero estas prácticas, ¿no? Tenían ese propósito, dejar plasmado que lo que yo pienso es mejor. Y de eso hay un montón en todos lados, hermanos, ¿no? Y no tenemos tiempo para ir ahí. Sigue diciendo el texto, dice, en la humillación de sí mismo. Una reputación de sabiduría en una religión propia. Y luego se presentaban humildes, ¿no? Así. Una apariencia de humildad, una falsa piedad. Estas personas que practicaban esta religión autoimpuesta, ¿no? Este propio culto, se mostraban como personas humildes. Y es una buena llave para acercarte a alguien, ¿no? Porque si llegas aquí, no, ¿qué? Pues, ¿qué vas a recibir? No, pues ¿qué? ¿No? Pero no sé si les ha pasado que se acercan personas a ustedes que están en la calle y ya viene y ya te apachurró el corazón así, ¿no? Y ya, no, tiene un peso. Si le das un peso te lo va a aventar, ¿no? Porque no quieren un peso, quieren más, pero saben que esa actitud de humildad les va a abrir puerta, ¿no? Y si eres de corazón de pollo, pues te van a sacar 50, hasta 100 pesos quizás, ¿no? Pero bueno, son tácticas, ¿no? Presentarse con una falsa humildad. Pero realmente, hermanos, realmente lo que había detrás era orgullo por sus logros religiosos. Ve todo lo que hemos hecho ya, ¿no? Nuestra propia religión y sin la ayuda de Dios, ¿no? Decía, no sé si estoy revolviendo la historia, pero si alguien se acuerda me dice después, ¿no? Un misionero en China le preguntó a los chinos, ¿verdad? Oye, pues ya se iba a ir este misionero occidental
y ya se iba a retirar y le preguntó, oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría preguntarte si hay alguna forma o algo en específico por lo que quisieras que nosotros oremos en la iglesia, ¿no? Por ustedes. Y se le queda viendo y dice, no, que no seamos como ustedes. Yo creo que eso sería, ¿no? Orar que no seamos como ustedes, porque nos damos cuenta desde acá todo lo que ustedes han hecho sin Dios. Los cristianos hacen muchas cosas sin Dios. Con ahí, ¿no? Como en los termos láser, ¿no? Tú le puedes poner que es un termo Yeti, pero lo compraste en el mercado, ¿no? Ahí le ponen nomás de Dios. Pero podemos lograr muchas cosas. Esa es una religión autoimpuesta, autocreada, por lo cual buscamos ser piadosos. Hermanos, ese es el fracaso de todos los reglamentos y constituciones y reglas que ponen las iglesias fundamentalistas o iglesias legalistas, ponerlo de esa manera. Buscan por medio de los sís y de los nos que los cristianos sean más piadosos y más espirituales. ¿Qué logran? Nada. Que los jóvenes ya no vayan, ¿no? Que digan, las reglas se hicieron para violarlas, ¿no? Para traspasarlas. Entonces, esa es la gran falla de esta religión autoimpuesta. Y luego sigue diciendo el texto, volvemos ahí a Colosenses, dice, la humillación de sí mismo, dice, y en trato severo con el cuerpo, ¿no? Y ese es el tema, ¿no? de la tarde. Solo que me tomó 50 minutos llegar al tema de la clase. Pero ustedes me perdonan, ¿verdad? Que la Biblia dice que nos perdonemos, ¿cuántas? Todas, 70 veces 7. Y apenas creo que llevo como 2. Dice, y en trato severo del cuerpo. También se puede interpretar, hermanos, como un trato despiadado hacia el cuerpo, ¿no? Un maltrato, pues, límite, ¿no? Austeridad. Pero ellos mismos habían diseñado esas limitaciones. Ellos mismos habían diseñado, es como rézate estos Padres Nuestros, estas Aves Marías, para que te salgas de ese problema, ¿no? No sé, o sea, pégate 40 latigazos menos 1, camina sobre clavos y ya, ¿no? Como las mandas, ¿no? Y si te pones corcholatas en las rodillas y vas de rodillas, todavía más fuerte vas a ser espiritualmente. No, o sea, es un engaño, ¿no? Es un engaño. Sí, lo más peligroso, hermanos, de todo esto es que, miren, si alguien dice, me voy de rodillas para, de alguna manera, torcerle la mano a Dios, ¿ustedes piensan que Dios va a responder eso? Lo más seguro es que no, o quizás sí, porque quizás la necesidad sea genuina, pero no fue porque se fue de rodillas, es porque Dios es bueno y porque es misericordioso, ¿no? Y bueno, habría que enseñarle a la persona, mira, no tienes que hacer eso. Ora, dobla tus rodillas, pero bueno, ¿no? Le podemos dar un buen consejo. La cuestión, hermanos, y lo nocivo del asunto, es que no solamente eran cuestiones ascéticas para maltratar el cuerpo, para someter la carne, sino eran preparaciones para cultos, para adoración a los ángeles, para que después que ya estamos adorando ángeles y estamos en un rito místico, yo pueda acercarme más a Dios. Esa era lo más nocivo todavía. No solo la práctica, sino el propósito de la práctica, ¿no? Entonces, en dos sentidos es peligrosa. Por eso es de desecharse, ¿no? Por eso es de olvídense de eso, no dejen que los engañen, que no los juzguen. Ustedes ya son libres, hay una libertad en Cristo que Cristo ganó. No necesitan eso. Y bueno, todo eso acompañado de lo que les decía al principio, ese dualismo filosófico, ¿no? De la carne es mala, el espíritu es bueno y hay que maltratar la carne, hay que ser muy severos con la carne para que el espíritu pueda crecer. Esta idea de que el cuerpo era malo, entró, hermanos, a la iglesia como el agua que se mete por abajo de la puerta, ¿no? Se filtró, se coló en la iglesia. Según Atanasio, un padre de la iglesia, dice que Antonio, otro, no sé si discípulo de él o qué era, pero este Antonio, él fue fundador de algo llamado
monaquismo cristiano. Monaquismo, que es prácticamente que se aíslan de la sociedad para dedicarse a la oración, tipo monjes tibetanos, ¿no? Bueno, él inició eso, pero cristiano. Monjes tibetanos cristianos, ¿no? Bueno, el punto es que este Antonio, en toda su vida, a partir de que creyó en Cristo, de que se convirtió, nunca cambió su túnica. Y nomás les digo, como información general, que los desodorantes no se inventaron hace 2000 años. ¿Ok? No sé si había alguna especie de desodorante, pero ahí nomás para que... No, ni se imaginen mejor, ¿no? Aparte, nunca cambió su túnica, ni lavó sus pies. Pero fue superado. Fue superado por Simeón Etilita. De hecho, hay unas iglesias que están dedicadas a San Simeón Etilita. Este Simeón pasó los últimos 36 años de su vida encima de un pedestal de 15 metros de alto. O sea, ahí estaba el brother arriba, ¿no? Yo me empecé a pensar cosas, pues ¿cómo le hará para comer? Pues a lo mejor le alcanzan pues con un mecatito, ¿no? ¿Cómo va al baño? ¿Cómo iba? Pues yo creo que nadie se acercaba a esa torre en 15 metros también, ¿no? Imagínense, en un pedestal 36 años. Y ustedes, hermanos, 2 horas aquí sentados en el calor y no aguantan. Él pensó, hermanos, de manera equivocada, absolutamente, que el camino hacia la espiritualidad consistía en maltratar su cuerpo y aislarse del... Bueno, a 15 metros, ¿qué tanto te puedes aislar del mundo, no? O sea, vamos. Dice, muchos han imitado estas costumbres. Les decía, ¿no? Al principio incluso Martín Lutero, ¿no? Alguien estudioso en las Escrituras, pensando que maltratando el cuerpo podemos crecer en espiritualidad y ser más piadosos. Un predicador escocés llamado Alexander MacLaren escribió acerca de la inutilidad del ascetismo. Ya casi terminamos, hermanos. Él escribió esto, dice, cualquier forma de ascetismo, dice, tiene que ver más con las preferencias de los hombres que con la negación de sí mismo. Dice, estarían más dispuestos a clavar garfios en sus espaldas y a practicar el balanceo puja del hinduismo. Sí, no sé si han visto qué es el balanceo puja. ¿Sí ubican a los voladores de Papantla? Bueno, pero con ganchos colgados de la piel acá en la espalda, dando vueltas así. Bueno, dice, cualquier forma de ascetismo tiene que ver más con las preferencias de los hombres que con la negación de sí mismos. Dice, estarían más dispuestos a clavar garfios en sus espaldas y a practicar el balanceo puja del hinduismo antes que renunciar a sus pecados y rendir sus voluntades. Solo existe una cosa que puede sujetar con un collar el cuello del animal que existe en nuestro interior, y es el poder de Cristo en nosotros. La religión asceta desecha a Dios, pues quienes la practican en realidad se adoran a sí mismos. De manera que nosotros no deberíamos dejarnos intimidar por ellos, ¿no? Por esa forma de que, ay no, yo nunca haría eso, si no aguanto ni 3 horas sin comer. ¿Cuándo ayunaría 40 días, no? No, finalmente se fijan, es una adoración autocreada para sí mismo. Pero hermanos, debemos de crear un balance, siempre, ¿no? Un balance en todo esto, porque ciertamente no es sano, no es bueno, ya lo vimos, mortificar la carne pensando en un dualismo filosófico, pero no debemos de perder de vista que la aflicción es parte de la vida del creyente. No la andamos buscando, no andamos buscando ganchos para colgarnos de la espalda, pero van a llegar en forma de otra cosa, van a llegar. Juan 16:33 dice, estas cosas, el Señor Jesús diciendo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice, estén tranquilos. Dice, en el mundo tendréis tribulación,
En otras versiones dicen, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, ¿no? Confiad, yo he vencido al mundo. Hebreos 11, los héroes de la fe. Ustedes recuerdan cómo vivieron, pero dice que el mundo no era digno de ellos. Aflicciones gruesísimas. Isaías fue aserrado a la mitad. Y yo supongo que estaba vivo cuando lo hicieron. Pero dice que el mundo no era digno de ellos, ¿no? Que todo esto lo hicieron confiando y esperando al Mesías. Filipenses 1:29 también nos dice porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo. Vean, hermanos, hay una concesión que recibimos no porque somos mejores personas o más espirituales, ¿no? Lo que sea, sino que se nos concedió por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Entonces, cuando nos hallemos dentro de estas aflicciones, que no es el tema, ¿no? Pero podemos confiar en que ha sido concedido por Dios, ¿no? Y tiene un propósito. Entonces, no buscamos mortificar la carne en las aflicciones, pero eso va a llegar, tarde que temprano. Pero por otro lado, hermanos, disfrutar de las cosas que Dios nos va permitiendo tener no es pecado. Si Dios te permite tener una casita con aire acondicionado, úsala. Dios te la dio, disfrútalo. Si te dio un carrito con aire acondicionado, pues préndelo, ¿no? No pienses que porque lo llevas apagado vas a ser más espiritual. ¿Sí me explico? A lo mejor son cosas bobas, ¿no? Pero disfrutamos de lo que Dios nos da. Dios hizo súper rico a Job. Y si existiera el aire acondicionado al tiempo de Job, les aseguro que su casa hubiera tenido toda la gasta en el baño, ¿no? A Abraham, a Salomón, comodidades que Dios nos permite tener, hay que tomarlas con acción de gracias, reconociendo que es el Señor quien nos da, ¿verdad? No nosotros nos autosatisfacemos, sino confiamos en eso. Entonces, no buscamos mortificar la carne, eso llega en su momento, pero disfrutamos de las cosas que Dios nos da, ¿no? Sin poner la confianza en ellas, sin amar las demás, sin copiar la cultura del mundo. 1 Juan 2:15 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Disfrutamos de esas cosas, pero no las amamos. No es que si no la tengo, se me cayó el mundo, ¿verdad? Bien, ¿está claro ahí? Bien. Entonces vamos a la última parte del versículo. Dice que todas estas cosas, ascetismo, el guardarse, el ser austeros, dice, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y bueno, tenemos el ejemplo con los monjes tibetanos, ¿verdad? Envueltos en escándalos, porque todo ese trato severo no ha luchado contra los apetitos de la carne. Yo no sé si hasta ha crecido más, quién sabe, ¿no? Pero no. Y bueno, no significa que vamos a ser descuidados tampoco, ¿no? Trabajando y esforzándonos en las disciplinas espirituales. Por supuesto que necesitamos tener vidas consagradas, no de la manera que lo buscan los ascetistas, pero sí necesitamos tener vidas consagradas, hermanos, y eso es costoso. Tener una vida consagrada es costoso, y más en la sociedad donde vivimos, ¿no? Tener vidas espiritualmente fuertes requieren tiempo. Tener una fe sólida requiere soportar pruebas y aflicciones. Tener tu tiempo devocional y comunión con el Señor requiere tiempo que te apartes. Yo les compartí ahí, bueno, yo no soy mucho de estados en el WhatsApp, pero hay cosas que se me hacen interesantes y las comparto, ¿no? Decía que en esta sociedad nos levantamos con la tentación de scrollear. ¿Sí saben qué es scrollear? ¿No? ¿Qué noticias hay? Y la ansiedad. ¿Y qué pasó hoy en el mundo? Porque en este mundo un día está bien y otro día están bombardeando no sé en dónde, ¿no? Pero es como una presión.
es como una necesidad de estar ahí, ¿no? En el aparato este. No te ofendas, celular, ¿no? Que si, no va a querer prender al rato, ¿ah? Me dijiste aparato este, ¿eh? Pero nos roba ese tiempo y esa oportunidad de pasar tiempo con el Señor en la mañana, que es cuando sinceramente la mayoría tenemos tiempo. Pero si nos levantamos, porque ahí está la alarma, decía este video, casualmente ahí está la alarma. Entonces ya, pues ya lo tengo en la mano porque la voy a apagar y pues ya la apagué y se desbloqueó y... ¿Sí, no? Ya le piqué. Facebook. Para a ver qué hay de nuevo. De noticias, hermano. No crean que otras cosas, ¿no? No, o sea, perdemos esa oportunidad. Dejar eso es costoso. Yo no sé si los hermanos de la iglesia primitiva llegaran a entender cómo es posible que lo que estás diciendo. Para muchos de nosotros es costoso dejarlo. Verlo de lejos, no lo quiero ver, ¿no? Porque ¿sí me explico? Nos tocó vivir ese tiempo. No debería ser algo que requiera tanta disciplina, pero finalmente lo es, ¿no? Entonces, negarse a sí mismo, tomar la cruz, es el estándar de vida del cristiano. Eso no solamente fue para los discípulos, es para todos aquellos que han puesto su confianza en Cristo y hasta el último hombre que van a ser que ha puesto su confianza en Cristo. Negarse a sí mismo. Mateo 16, 24. Jesús le dijo a sus discípulos, y aquí están sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno quiere tener una vida espiritualmente sólida, si alguno quiere ser un hombre piadoso, un hombre consagrado, tome su cruz y sígame. Y bueno, esa es una enseñanza, hermanos, ¿ok? No tenemos hoy el tiempo para eso, pero ¿cómo ven? No buscamos la piedad en hacer cosas, ¿no? Y en resumen de todo este capítulo, el apóstol Pablo busca que Cristo ocupe el lugar de preeminencia en la iglesia. ¿Sí me explico? Él es la cabeza del cuerpo, ¿sí? Él es el creador del mundo, Él es quien nos sostiene. Y todas las cosas que vimos, ¿no? Él es superior a cualquier práctica. Hay iglesias donde el tiempo de alabanza es superior a la predicación. No sé si me explico. Hay más énfasis en los equipos, en los aparatos, en las luces, en todo eso, en los coros. Y la predicación es, agarro un texto y la hago medio subjetiva para que no pelee tanto con el mundo. Es una tragedia. El apóstol Pablo busca que Cristo tenga el primer lugar, obviamente en nuestras vidas, pero en su iglesia, ¿no? Venimos aquí y me siento ahí porque sé que Cristo tiene una palabra para mí, ¿no? Que necesito crecer en conformidad a Él, ¿no? Y este tiempo, hermanos, del culto es el tiempo que está dedicado para eso. O sea, yo sé que quizás algunos de ustedes pueden tener tiempos devocionales en su casa, pero donde vamos a crecer como iglesia es aquí, en este tiempo, ¿no? En la escuela bíblica, aprendiendo, en la alabanza, ¿no? Entregándonos, en la predicación, por supuesto, en la convivencia, afilándonos. Tus debilidades me molestan, pero es la forma que Dios ha creado para que crezcas tú y el otro. Fuera de este tiempo, díganme cómo le hacemos. Ni modo de ir a todos a visitarnos a todos en la semana, ¿no? En otro tiempo quizás eso era una posibilidad, ahora es complicado. Pero ese tiempo, hermanos, aún en este tiempo de compañerismo afuera, Cristo tiene la preeminencia. ¿Por qué? Porque busco que mi hermano se parezca más a Cristo. Amén. Y eso es la vida cristiana. No son reglas, no son códigos. Sí hay una ética que hay que respetar y seguir, pero eso no lo es todo. Cristo lo es todo en nosotros. Amén. Entonces, pues, ¿me acompañan a orar? Y nos despedimos.